Hay una predicción que se repite cada 100 años. La dijeron los emperadores romanos cuando lanzaban a los cristianos a los leones. La dijo Voltaire en la Ilustración cuando firmaba sus cartas con la frase «aplastad a la infame». La dijo Nietzsche cuando proclamó la muerte de Dios. Y la dicen hoy los sociólogos modernos cuando miran las estadísticas. La predicción es simple. La Iglesia Católica está acabada. Nos dicen que es un dinosaurio, que es demasiado rígida, que sus dogmas no encajan en el mundo moderno y que inevitablemente será reemplazada por versiones más ligeras del cristianismo o por la nada absoluta. Pero mirad a vuestro alrededor. Estamos en 2025. Los grandes imperios que intentaron destruir a la Iglesia han desaparecido. Las ideologías que prometían el paraíso en la tierra han dejado millones de muertos y se han evaporado. Y sin embargo, la vieja Iglesia de Roma sigue ahí, y no solo sigue ahí. En lugares donde el racionalismo frío había declarado la muerte de la fe, el catolicismo está rebrotando con una fuerza misteriosa. Hoy vamos a hacer un viaje incómodo, pero necesario. Vamos a analizar la historia sin filtros políticamente correctos. Vamos a preguntarnos por qué el experimento de la Reforma Protestante, que prometía liberar al cristianismo, ha terminado en la fragmentación y la secularización, mientras que el catolicismo, con todos sus escándalos y cicatrices, sigue siendo la única fuerza capaz de unir lo que el mundo separa. No es una cuestión de competencia, es una cuestión de verdad. ¿Qué tiene la Iglesia Católica que la hace inmortal? ¿Por qué venció en la batalla por el alma humana donde otras alternativas fallaron? La respuesta no está en los libros de teología, está en la sangre, en la belleza y en un trozo de pan. Bienvenidos a la historia de la resistencia definitiva. Para entender esta victoria, primero tenemos que entender el campo de batalla. Viajemos al siglo XVI. Europa se rompe. Lutero y Calvino proponen una idea seductora: sola escritura, solo la Biblia, sin papa, sin tradición, sin magisterio. La promesa era la libertad, tú y tu Biblia, directamente con Dios. Parecía el sistema perfecto para el hombre moderno, individualista y racional. Pero este sistema tenía un fallo de diseño fatal, una grieta invisible que tardaría siglos en derrumbar el edificio. Si quitas la autoridad sagrada y dejas solo el texto, conviertes la religión en una opinión, y las opiniones, por naturaleza, dividen. Hoy existen más de 30.000 denominaciones protestantes diferentes, y cada día nace una nueva. Donde el protestantismo prometió pureza, trajo fragmentación, pero el catolicismo hizo algo radicalmente distinto. No apostó por el libro, apostó por el cuerpo. La gran victoria católica es haber mantenido la encarnación como el centro de todo. Mientras que gran parte del cristianismo reformado se volvió abstracto, intelectual, una religión de escuchar sermones y leer textos, el catolicismo siguió siendo obstinadamente físico. Agua, aceite, pan, vino, ceniza, cuerpos incorruptos, reliquias. El catolicismo entendió algo que la modernidad olvidó: somos humanos. Necesitamos tocar, oler y ver a Dios. Miremos el mapa de América. Es el ejemplo más brutal y claro de dos visiones del mundo chocando. Al norte llegaron los puritanos, gente piadosa, sí, pero que traía una teología de la exclusión. Para ellos la salvación era para los predestinados. Veían a los indígenas como el otro, como habitantes del desierto satánico. El resultado fue una sociedad segregada, donde la fe no se mezcló con la tierra. Fue una conquista, pero no una fusión. Pero mirad al sur, mirad a lo que llamamos Latinoamérica. Cuando los misioneros católicos llegaron, trajeron por supuesto pecados y violencia humana, pero trajeron algo más: una teología de la universalidad. Y el punto de inflexión, el jaque mate divino, ocurrió en 1531 en el Tepeyac. La Virgen de Guadalupe no se apareció como una reina europea, se apareció como una mestiza. Habló en náhuatl, llevaba los símbolos indígenas en su vestido. Lo que hizo el catolicismo allí fue algo que el protestantismo histórico rara vez logró: la inculturación. La Iglesia Católica no destruyó lo bueno de la cultura nativa para imponer una cultura alemana o inglesa. Tomó lo humano y lo elevó a lo divino. El mestizaje es la prueba física de la catolicidad. Donde la Reforma del Norte creó reservas, la fe del Sur creó una nueva raza. El catolicismo venció porque no tuvo miedo de mancharse las manos con la humanidad. Entendió que Cristo no vino a escribir un libro, sino a fundar una familia. Pero hay un segundo campo de batalla donde la Iglesia ha demostrado una resistencia sobrenatural: el sufrimiento.
El mundo moderno y ciertas ramas de la teología de la prosperidad que nacieron de la Reforma nos dicen que el sufrimiento es un error. Si Dios te ama, te bendice con dinero, con salud, con éxito. Si sufres, algo estás haciendo mal. Es una teología seductora hasta que te diagnostican cáncer o hasta que pierdes a un hijo. Ahí, esa fe se rompe en 1000 pedazos. El catolicismo, en cambio, se atreve a mirar a la oscuridad a los ojos y ofrecerle una cruz. Entrad en una iglesia católica antigua. ¿Qué veis en el centro? No veis un trono vacío. Veis a un hombre torturado, clavado en un madero, sangrando. Para el mundo esto es escándalo. Para el católico es la única respuesta honesta al dolor humano. La Iglesia sobrevivió a los campos de concentración nazis y a los gulags soviéticos, no prometiendo que Dios nos sacaría de allí, sino prometiendo que Dios estaba allí con nosotros, sufriendo en la celda de al lado. Pensad en San Maximiliano Kolbe en Auschwitz. En medio del infierno más absoluto que el hombre ha creado, donde la lógica racional decía, sobrevive a toda costa, un sacerdote católico dio un paso al frente y ofreció su vida por un desconocido. Ese acto no nació de una lectura individual de la Biblia, nació de una vida sacramental, de comer el cuerpo de Cristo hasta convertirse en Él. El catolicismo vence porque le da sentido al sufrimiento, transforma el dolor en amor, y en un mundo roto como el nuestro, lleno de ansiedad y depresión, la gente no necesita que le digan que tenga éxito, necesita saber que su dolor no es inútil. Por eso los confesionarios están volviendo a llenarse de jóvenes, porque allí encuentran la misericordia real, no la autoayuda barata. Y llegamos al punto más controvertido, el que más molesta a los críticos, la autoridad. Nos han educado para creer que la libertad es hacer lo que uno quiera, que la verdad es subjetiva. Es mi verdad, dicen, pero en el fondo el ser humano sabe que eso es mentira. Si todo es verdad, nada es verdad. El protestantismo liberal, al intentar adaptarse al mundo moderno, al cambiar sus doctrinas para caer bien a la cultura de turno, firmó su sentencia de muerte. Si una iglesia te dice hoy lo contrario de lo que te dijo ayer solo porque está de moda, entonces no está hablando en nombre de Dios, está hablando en nombre del miedo. G.K. Chesterton, ese genio converso, lo dijo mejor que nadie. La Iglesia es lo único que salva al hombre de la degradante servidumbre de ser un hijo de su tiempo. La Iglesia católica ha mantenido dogmas impopulares, ha dicho no al aborto, no al divorcio, no a la ideología de género, cuando todo el mundo gritaba sí, y paradójicamente esa firmeza es lo que la hace atractiva hoy. La gente está cansada de la arena movediza, está cansada de líderes que cambian de opinión según las encuestas. Cuando todo se derrumba, buscas una roca. Y Pedro es la roca. El catolicismo no venció por ser rígido, sino por ser fiel, porque entendió que la verdad no es una democracia. La Iglesia no tiene la autoridad para cambiar lo que Cristo enseñó, y esa humildad de someterse a la tradición ha preservado el depósito de la fe intacto durante 2000 años. Mientras otras denominaciones se vacían al convertirse en ONGs con un poco de espiritualidad, la Iglesia católica, con su liturgia antigua, sus santos exigentes y su moral inquebrantable, sigue atrayendo a los intelectuales, a los pecadores y a los santos. Pero ¿sabéis cuál es el arma secreta definitiva? No es la estructura, ni siquiera la teología moral. Es la presencia real. Hablemos claro. La gran tragedia de la Reforma fue vaciar los templos de la presencia física de Jesús. Al negar la transustanciación, al decir que la Eucaristía es solo un símbolo, el cristianismo perdió su corazón latente, se convirtió en un recuerdo, en una cena conmemorativa. Pero el ser humano no vive de recuerdos, vive de presencia. La razón por la que una viejecita en un pueblo de España y un joven universitario en Seúl se arrodillan en silencio en una capilla es la misma. Creen que Dios está ahí, físicamente, sustancialmente. El milagro del anciano, los milagros eucarísticos modernos analizados por la ciencia que encuentran tejido cardíaco vivo en la hostia consagrada, son solo confirmaciones de lo que la fe ya sabe. El catolicismo es la religión de Dios con nosotros. No Dios en el cielo lejano, sino Dios en el sagrario, Dios en el pobre, Dios en la materia. Esta visión sacramental del mundo es invencible, porque santifica la realidad, hace que un trozo de pan sea Dios, que el amor conyugal sea un signo de Cristo, que el agua lave el alma. El protestantismo, en su intento de purificar la fe, desencantó el mundo, lo dejó vacío de misterio.
El catolicismo mantuvo la magia, la verdadera magia de la gracia, operando a través de la naturaleza. Y en un mundo 2025 cada vez más virtual, frío y digital, el hambre de lo real, de lo sagrado, es voraz. Por eso el catolicismo está venciendo en el corazón de la modernidad, porque es la única fe que abraza la totalidad de la experiencia humana, cuerpo y alma, razón y misterio. Entonces, ¿por qué el catolicismo venció donde otros experimentos fallaron? Porque es la casa completa. Tiene la Biblia, sí, pero tiene a la Madre. Tiene la cruz, pero tiene la resurrección. Tiene la fe, pero tiene la razón que construyó las universidades y la ciencia moderna. Tiene la ley, pero tiene la misericordia infinita del confesionario. No es una secta de solo esto o solo aquello. Es el el Gigi católico. Es universal. La historia nos demuestra que cada vez que alguien intenta crear un cristianismo más puro, eliminando partes de la tradición católica, termina creando algo más pequeño, más frágil y finalmente efímero. La Iglesia Católica ha enterrado a todos sus enterradores. Ha visto nacer y morir imperios. Ha sobrevivido a sus propios pecados y a la corrupción de sus propios líderes, lo cual, como decía Boccaccio, es la mayor prueba de que es divina, porque ninguna institución humana gobernada tan mal habría durado ni 2 semanas. Sigue en pie no por la astucia del Vaticano, sino porque hay una promesa que no se puede romper, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa no se hizo a un libro, se hizo a un hombre, Pedro, y a un cuerpo, la Iglesia. Si estás viendo esto y sientes que tu vida espiritual es seca, intelectual, abstracta, tal vez es porque te falta la carne de la fe. Tal vez has estado viviendo de símbolos cuando podrías estar alimentándote de la realidad. La historia de la Iglesia no es un museo de antigüedades, es una invitación a la plenitud. El catolicismo no es una opción más en el menú de religiones. Es la plenitud de la revelación cristiana que ha resistido la prueba del tiempo, del odio y del olvido, y sigue ahí, con las puertas abiertas, esperando. Ahora te pregunto a ti, ¿qué buscas la verdad en este mundo confuso? ¿Prefieres una fe que cambia con los tiempos o una fe que transforma los tiempos? ¿Prefieres un libro que tú interpretas o una familia que te interpreta a ti? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber si crees que la unidad de la Iglesia es un milagro o una casualidad histórica. Y si este viaje por la historia de la fe te ha hecho pensar, no olvides suscribirte y activar la campana. En el próximo video, vamos a entrar en el territorio más prohibido de todos. Vamos a investigar los archivos secretos de los exorcistas y lo que la ciencia psiquiátrica moderna está empezando a admitir sobre el mal. Soy tu amigo Padre Daniel, y recuerda, la verdad no se vota, se descubre. Hasta la próxima.